Está prohibido en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 1.700.000 pozos activos de petróleo y gas. Entre 700.000 y 1.000.000 han sido fracturados hidráulicamente. Hasta el 95% de los nuevos pozos dependen de este proceso de extracción, que es la fractura hidráulica. ¿Prohibido? ¿Qué opinión tiene la defensa de Sheinbaum al fracking ecológico? ¿Eso existe? No. A ver, el fracking no es lo que dicen los enemigos del fracking. Lo he dicho yo en muchas ocasiones, hemos hablado del fracking. El fracking no es el infierno y no es como dicen algunos, va a matar gente y va a matar a todos los animalitos y va a causar el desastre y el apocalipsis, el Armagedón y el fin del planeta, sino es que del universo. No es cierto. El fracking es una forma de extraer sobre todo gas de esquisto, y si se hace bien no tiene problema. Hay millones de pozos de fracking en los Estados Unidos y no está pasando todo lo que dicen los que va a pasar. El problema es de gente como Sheinbaum, que le están robando el petróleo que sale de los pozos petroleros que todavía tiene México, lo están robando la propia gente del gobierno para venderlo en Estados Unidos de contrabando. Es alucinante, de verdad. No pueden hacer nada sin ensuciarlo. El problema es que como Sheinbaum quiere hacer populismo, le agrega ecológico. No, mira, no es ecológico. Toda extracción petrolera, toda extracción de combustibles fósiles es no ecológica, por definición. ¿Por qué? Porque los vas a usar para quemarlos y al quemarlos vas a generar un aumento en la presencia de gases de invernadero en nuestra atmósfera y por lo tanto vas a colaborar al cambio climático. ¿Te guste o no? Entonces, lo que deberías decir es, no, el fracking es un procedimiento que tiene tales características, tales ventajas, tales desventajas, pero que se usa normalmente en todo el mundo sin que se acabe el planeta. De ese tipo de racionalidad y de utilización de los conocimientos científicos y tecnológicos para comunicarse de una manera sensata, honrada y transparente ante la ciudadanía, no sabe nada Morena. No está dispuesto ninguno de ellos a hacerlo, no lo van a hacer nunca, porque interfiere con su objetivo principal, que es la conservación del poder. Mauricio se basa en lo científico para todo. No es cierto, es mentira, es falso, es un engaño, es un embuste, es una mentira y es un ataque sin bases. En los lugares donde está prohibido el fracking es con base científica y hechos reales, como ya pasa en Argentina y en USA, y viene a decir que es bueno, what the fuck. ¿Cuáles son las bases científicas de Argentina? Dime, por favor. Te voy a decir. En este momento está prohibido en Estados Unidos. ¿Estás completamente seguro, Leono 3813, de que está prohibido en Estados Unidos? En Estados Unidos hay más de 1.700.000 pozos activos de petróleo y gas en los Estados Unidos, de los cuales entre 700.000 y 1.000.000 han sido fracturados hidráulicamente. Hasta el 95% de los nuevos pozos que se perforan hoy en día dependen de este proceso de extracción, que es la fractura hidráulica. ¿Prohibido? Mira, si tienes los datos científicos, tienes los estudios, te agradecería, ya sabes cuál es el correo electrónico, sino aquí abajo en la descripción está el correo electrónico del canal. Me mandas los estudios científicos y los veo y veo si están publicados en revistas de alto impacto y si están revalidados, si están convalidados por otras investigaciones. Demuéstrame que son malísimos, no en casos concretos donde no se deban usar, porque nada se debe usar en todos lados, pero que bajo las mejores prácticas de la ingeniería petrolera son malíficos, peores que cualquier otra cosa. Debe haber estudios, pásamelos. Si no los tienes, el what the fuck te lo mando yo a ti.